Hola, un saludo muy especial a todos. Gracias por ver y o escuchar este podcast y también gracias por compartirlo. Soy Diego Casas, potenciador de talento, y los invito a que ingresen a mi página web y mis redes sociales para que conozcan todo mi contenido y también sepan cómo acompaño en procesos de transformación individual para potenciar el talento. Hoy tengo una super invitada que sé que les va a encantar, la aprecio y admiro muchísimo, no solo como profesional, sino también por su calidad humana. Ella es Carolina Botero, coach, mentora, psicoterapeuta y también líder de desarrollo humano en Nutrece, compañía a quien llevo en el corazón, no solo porque laboré allí, sino también porque conservo la amistad con seres también que han sido bastante especiales en mi vida. Entonces, sin más preámbulo, Carito, hola, ¿cómo estás? Diegui, hola, hola a todos los que nos están escuchando y viendo. Es para mí un placer que me hayas invitado a este espacio y qué rico abrir esta conversación. No, antes, Carito, muchas gracias a ti por compartir todo ese aprendizaje y toda esa experiencia que tienes para nosotros, que sin duda alguna nos servirá bastante para potenciar nuestro propio talento y también el talento de otras personas. Pero muy importante, cuéntanos desde dónde estás. Diegui, en este momento estoy en Perú, un país que amo profundamente. Ya es la tercera vez que tengo la oportunidad de visitarlo. En esta ocasión pues vine por temas laborales y realmente feliz de estar conociendo mucho más la cultura en este momento. Qué rico, ¿no? Además, Perú es un país espectacular, su comida, la gente, los lugares. ¿Qué es lo que más te gusta cuando vas a Perú? Ay, Diego, y muchas cosas. Pues por un lado, como dijiste, la comida, definitivamente aquí los sabores son exquisitos y también me han contado las personas que viven acá que el peruano es muy exigente en su paladar y definitivamente la forma de cocinar y combinar los alimentos aquí es hermosa. Y algo también que amo mucho de este país es la forma en cómo los peruanos conocen y se apropian de su historia y se sienten orgullosos de su historia. Entonces, rescatar toda esa información ancestral de lo que ha vivido el país y cómo la llevan realmente como en sus memorias me parece supremamente admirable. Y por otro lado, también todo lo que es la calidez de la cultura y las personas, porque tienen una cultura muy similar a la nuestra, de cercanía, de acogimiento, de cuidado. Entonces, realmente es un país en donde te sientes en casa. Ha sido maravilloso. Ah, qué rico eso, Caro. Pues la invitación para todas las personas que nos estén viendo y escuchando, que se den su pasadita por Perú, pues la gente, la comida, los lugares, realmente es un país espectacular. También tuve la oportunidad de conocerlo y realmente es de esos destinos que repetiría ahora 1000 veces. Súper, Carito. Así es, Bueno, y así Carito, es. pues gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Qué rico poder tener esta conversación donde abordaremos temas bastante interesantes. Y bueno, pues para entrar en materia y ya iniciar. Primera pregunta, Caro. ¿Quién es Caro? ¿Qué nos puede contar Caro de su trayectoria profesional? ¿Ahí qué nos quieres compartir? Ujú. Una pregunta muy ambiciosa cuando nos preguntan quiénes somos, somos tantas cosas. Bueno, pero a nivel general, yo soy, bueno, colombiana, nací en Palmira Valle, entonces tengo la salsa en mis venas, amo también mi tierra, estudié psicología desde muy pequeña, pues desde muy pequeña realmente tenía claro que quería estudiar esta carrera porque siempre tuve mucho interés por el ser humano, su comportamiento, el relacionamiento de la gente, entonces tenía muy claro que quería dedicar mi vida profesional a este ámbito. Posteriormente, pues empecé a estudiar mi carrera, tengo unos estudios complementarios en recursos humanos y también, paralelo a la psicología organizacional, soy una exploradora de los temas de la conciencia, la espiritualidad. Diego, yo soy como a veces una psicóloga atípica y es que pienso que mientras más nos enriquezcamos de diferentes corrientes, de diferentes perspectivas, paradigmas, más nos volvemos a integrar y podemos también acompañar a otros seres humanos en su camino. Entonces, de ahí he explorado el coaching, de hecho me certifiqué como coach de equipos y coach individual. También he realizado formaciones especializadas en otro tipo de herramientas como el enneagrama y todo aquello que nos sirva para conocernos mejor a nosotros mismos, pues hace parte de mis pasiones.
Por otro lado, pues soy amante de todo lo que tiene la vida, de los animales, de compartir con las personas, de salir, de disfrutar. Trato siempre de que en cada experiencia pueda tener un aprendizaje, pero también pueda tener un crecimiento en mi conciencia y mi entendimiento de para qué estoy aquí en el mundo. Entonces, a nivel general, eso es un poco de mí. Y desde mi trayectoria, Diegui, pues te cuento que yo inicié mi vida profesional hace más o menos unos 25 años. Inicié en la vida organizacional, en el sector pues corporativo, y ha Sí. sido una experiencia llena de aprendizajes y más porque desde siempre tuve una convicción y es que nuestro ser en la vida de las organizaciones es una palanca también para potenciar la transformación de las organizaciones y también la transformación de las personas que están en esas empresas. Siempre he tenido una mirada muy holística de lo que es el ser humano en la vida organizacional. Entonces, a partir de ahí, pues he tenido un camino a través de diferentes compañías, compañías pequeñas, compañías más grandes, compañías que están en unas etapas quizás más conservadoras o locales, compañías que tienen prácticas más globales, y cada una de esas experiencias me ha permitido enriquecerme muchísimo. Y hablando un poco de lo que es nuestro espacio, empecé también muy temprano mi vida como líder. Y como nos pasa casi a todos los líderes, pues la empecé sin saber qué era ser líder. Así como cuando los papás dicen, llega tu hijo sin el manual de instrucciones, creo, Diego, que en la vida de los líderes no traemos generalmente un manual de cómo ser líder, sino que nos vamos formando en el camino. Carito, abres esta conversación con un tema bastante interesante. El liderazgo es un camino fascinante y a menudo desafiante que muchos emprendemos sin un manual de instrucciones claro. Es una reflexión interesante que mencionas porque suele ser una experiencia común para muchos líderes. Cuando nos aventuramos en roles de liderazgo, ya sea por elección o por circunstancia, a menudo carecemos de una comprensión completa de lo que implica ser un líder. Y me parece bastante importante reconocer el liderazgo no es algo con lo que se nace automáticamente, sino más bien es un proceso de aprendizaje, continuo desarrollo personal y profesional. Eso implica autoconocerse, adquirir habilidades, competencias, cultivar cualidades no solo profesionales, sino personales, comprender también esa dinámica de las relaciones humanas y de equipo. Pues al final estamos estableciendo relaciones con otros seres humanos, donde digamos ahí es una relación recíproca de cómo líderes impactamos a otros, pero también cómo aprendemos de esos equipos de trabajo. Y es que a medida que avanzamos en este viaje, experimentamos una serie de desafíos y oportunidades que nos permiten crecer y evolucionar como líderes. Para mí, una de las partes más emocionantes del liderazgo es que también he visto que no solo existe un enfoque correcto, ¿sí? Cada persona trae consigo sus propias experiencias, vivencias, valores y perspectivas únicas que de alguna manera lo permean, ¿sí? Y que ahí es que he visto que hay infinitas formas de liderar de manera efectiva o asertiva. Es un proceso de autodescubrimiento en el que aprendemos a adaptarnos a diferentes situaciones, a comprender y motivar a quienes nos rodean, ¿sí? Donde también esa persona tiene tiene un papel protagónico, pues debe también ese equipo o esa persona apropiarse de sí mismo y de su desarrollo, pero como líderes tenemos ahí un rol fundamental de acompañar esos procesos y también de inspirar pues un cambio positivo, ¿cierto? Sin embargo, también me parece importante reconocer que el liderazgo pues, no es estático, lo que funciona en un momento puede no ser tan efectivo en otro, por retos, circunstancias, momentos de compañía, momentos de vida, momentos de equipo. Y para mí me parece importante, fundamental estar dispuesto precisamente como líder también desde esa apertura a aprender y adaptarnos constantemente, ¿sí? Ser humildes, ¿sí? Estar abiertos a nuevas ideas, a nuevas perspectivas, así como buscar efectivamente esa evolución, ese crecimiento constante, desarrollo, ¿sí? Y nuevas oportunidades también de potenciar aún más nuestro talento. Y pues para mí el liderazgo no es un destino final, parece que también es un proceso de desarrollo personal y profesional que nos permite marcar una diferencia en el mundo que nos rodea. El liderazgo no se trata solo de acciones que tomamos, sino también de quiénes somos y cómo impactamos a los demás en el camino. Bueno, Carmen, me parece súper chévere cómo abres esta conversación. Esto pinta muy, muy bien y quiero devolverme un poco
a lo que mencionabas ahorita, y es cómo has adquirido diferentes herramientas y elementos que te han permitido no solo autoconocerte y potenciarte como líder, sino también potenciar a otros. Y ahí quiero preguntarte, ¿qué ha representado para ti ser líder y precisamente acompañar a otras personas, sea porque hacen parte de tu equipo y tú eres la líder directa, o también porque desde tu rol de recursos humanos has tenido la posibilidad de potenciar a otras personas o de potenciar a otros líderes que están en ese proceso precisamente de aprendizaje, de crecimiento y de desarrollo? De que es algo muy, muy bonito en la construcción de mi concepción de liderazgo, porque devolviéndome un poco, cuando yo empecé mi proceso de ser líder, tenía el nombre del cargo de líder, pero no tenía personas a cargo. Entonces era muy particular porque generalmente en el mindset de las personas ha estado presente es que si eres líder es porque tienes equipos a cargo. Entonces mi primer desafío fue qué significaba entonces ser líder y acompañar a otros cuando no tenía equipo directo. Y eso me ayudó también a ver la perspectiva de uno, que la influencia y la capacidad de movilizar, que para mí es la esencia del liderazgo, más allá de que tengas una denominación de cargo específica, está entre la coherencia que tienes como ser humano y la capacidad que tengas de transformar el entorno en donde estás. Posteriormente, que ya empecé a tener equipos a cargo, equipos grandes, equipos pequeños, equipos que estaban conformados por personas de pronto con más tiempo en la organización, más jóvenes, ha significado todo un desafío constante de aprendizaje y me lleva también a otro elemento de aprendizaje muy valioso, y es que el liderazgo se construye en cada momento de acuerdo al contexto que estás viviendo. Y ahí es muy útil las herramientas que te van acompañando, pero también cómo ajustas esas herramientas para lograr lo que quieres lograr. Y para mí ser líder significa no solamente de allí transformar o acompañar a un equipo en todo el logro de los resultados de nuestra alineación estratégica con la compañía, sino también cómo somos conscientes de que nuestro rol como líderes tiene realmente una huella en el otro. Y esa huella puede marcar positivamente o marcar negativamente. Y ahí quizás escuchamos muchas historias de líderes que te cuentan las personas y te dicen, no, yo no quisiera volver a tener un líder así en mi vida, o por el contrario, que te inspiran y te dicen, yo quisiera tener muchos de esos líderes en mi vida. Entonces, es entender también y hacerse la pregunta de qué tipo de huella quieres dejar en los otros, qué tipo de camino quieres empezar a abrir en las vidas de los otros. Y más ahora cuando también la perspectiva de liderazgo está cambiando y ya no se trata de ejercer un liderazgo técnico, sino de verdad cómo ejercer un liderazgo consciente, un liderazgo que empieza a transformar y a evolucionar las dinámicas de los equipos, la vida de las personas desde un entendimiento muy integral del ser humano. Entonces, desde ese significado, para mí el resumen de allí es un líder deja huella, indudablemente, y la pregunta es, ¿qué huella quiero dejar? Carito, me encanta esa pregunta, que a la vez es una invitación que nos pone a reflexionar de cuál es ese tipo de líder que queremos ser o esa huella que queremos dejar. Y me quiero centrar ahí en esa frase, un líder que deje huella y no cicatrices, ¿sí? Desde ese liderazgo consciente, como mencionabas, ese liderazgo inspirador, donde un verdadero líder no solo busca resultados a corto plazo, sino también que se preocupa por el impacto a largo plazo que sus acciones, sus decisiones tienen en las personas, en los equipos a cargo, en la organización en general. Y creo que esto implica una profunda conciencia de uno mismo, ¿cierto? Como el autoconocerse, de estar conectado con nuestros propios valores, principios y propósito, liderar con autenticidad, con integridad, con compasión, priorizando también ese bienestar del otro y que a su vez esto contribuye también a de alguna manera fidelizar el talento, ¿cierto? E impactar ese ambiente de trabajo. Y creo que no se trata solo de liderar por liderar, creo que también la confianza, el respeto, la empatía son fundamentales en ese proceso
más bien en esas relaciones que se establecen desde el liderazgo, ¿cierto? En esa relación con el equipo, en esa relación con otros líderes, con tus pares y bueno, en general con todas las personas de la compañía. Y creo que ahí se trata de inspirar y motivar a las personas a alcanzar su máximo potencial, ¿cierto? Obviamente ellos también tienen que poner de su parte, tener esa intención, esa convicción de potenciarse a sí mismos, pero también como líderes, cómo acompañamos esos procesos de potenciar el talento y que estas personas puedan generar un impacto positivo en sí mismos, en su entorno. Y creo que ahí también pues, he pensado que un líder que deje huella y no cicatrices es aquel cuyo legado perdura más allá de su tiempo en el cargo o en la organización, ¿cierto? Que cuando esta persona sale o este líder sale, será recordado por ese impacto que dejó en los otros seres humanos. Carito, ahí quiero también hacerte una pregunta desde tu experiencia, pues porque eres coach, eres terapeuta, eres mentora y además eres líder de equipo y haces parte de áreas de desarrollo humano organización. En tu experiencia, ¿cuáles son esas principales fortalezas y características que debe tener un líder, digamos precisamente, que deje huella para ti? ¿Cuáles serían como esos aspectos clave? Diego, yo creo que la primera es la ocupación del propio autoconocimiento. Un líder que de verdad tenga en su conciencia querer ser un buen líder necesita primero conocerse a sí mismo, porque finalmente en las interacciones del trabajo, cuando tenemos comportamientos automáticos, el liderazgo no se va a construir intencionadamente, sino que va a surgir espontáneamente. Entonces el producto de nuestro liderazgo sería cualquier cosa. Mientras ese líder puede conocerse, conocer en dónde están sus fortalezas, sus oportunidades y también verlas desde la vulnerabilidad y desde la aceptación, porque aquí también quisiera comentarte que a veces se tiene la idea o el mito de que el líder debe ser perfecto, de que el líder debe ser siempre desde una postura en donde las cosas no le afectan, en donde nada lo desacomoda y finalmente el liderazgo pasa por nuestra propia humanidad. Entonces, un líder que pueda conocerse y también aceptar de manera amorosa su propia vulnerabilidad, creo que eso le genera una empatía inimaginable de cara al acompañamiento con sus equipos de trabajo. Hay otro elemento también muy importante y es cómo ver el liderazgo como desde un concepto situacional o como se está llamando ahora un liderazgo adaptativo. Y es que precisamente como líderes necesitamos desaprender y reaprender constantemente, porque las prácticas que nos servían hace 2 años, 3 años, quizás no son las prácticas que nos van a ser efectivas ahora y más teniendo en cuenta todo el contexto que estamos viviendo a nivel laboral. Los equipos están cambiando mucho, las expectativas de las personas ahora en el ámbito del trabajo son muy distintas. eh, las conformaciones de las compañías también nos dan pautas para saber cómo ir ajustando y leer muy bien a la organización para poder identificar qué tipo de liderazgo puede ser más asertivo en cada momento, conservando claramente cuáles son tus valores fundamentales que no son negociables. Y por otro lado, creo que una herramienta que potencia mucho todo lo que es el liderazgo es que puedas también acompañarte de la presencia de más personas que te ayudan precisamente a irte fortaleciendo en el camino, lo que comúnmente llamamos como mentores. Un líder se nutre de la experiencia de otros líderes y creo que para eso también es importante reconocernos en nuestro estado permanente de aprendizaje, de curiosidad, de poder compartir con esas personas que tú identificas como tus mentores, que te inspiran, que te dan herramientas nuevas y no quedarse solo, porque a veces se dice que el camino del liderazgo es muy solitario, pero también lo hacemos solitario por ese paradigma que tenemos de que como líderes no podemos expresar, sentir, tener frustraciones. O sea, el rol de liderazgo es un rol que pasa por lo humano y lo transitas con mucha más potencia cuando te acompañas de personas a tu alrededor y mucho mejor, Diego, si son personas que tienen miradas diferentes a las tuyas. No más de lo mismo, sino que te permiten ver esos puntos ciegos que no has podido ver. Y esos tres elementos para mí son
como el paquete de herramientas que creo que ayudan a que el liderazgo siga evolucionando y que nos sigamos nutriendo como necesitamos en cada momento que estamos viviendo. Claro, me parece súper chévere. Esas fortalezas que mencionas para mí son fundamentales para el desarrollo y el éxito de cualquier líder que quiera inspirar, desarrollar y motivar a otros hacia el logro de metas comunes y ese crecimiento profesional e incluso personal. Y ahí quiero detenerme un poco, que tomando nota de esas fortalezas que mencionas, pienso que un líder que identifica y comprende sus fortalezas, sus debilidades, sus valores y motivaciones, puede tomar decisiones más conscientes y alinear sus acciones para liderar con integridad y coherencia, ¿cierto? Pienso también que un líder empático establece conexiones genuinas, fomenta la confianza y construye relaciones sólidas donde es capaz de ponerse en el lugar del otro, reconocer esas necesidades, preocupaciones e intereses y responder de manera compasiva, comprensiva, ponerse al servicio del otro desde esa empatía. Pienso también que esos líderes que están dispuestos a cuestionarse, ¿sí? A replantearse su estilo de liderazgo, su forma de pensar, sus paradigmas, abandonar esas viejas formas de pensar, de trabajar, ¿sí? Y se abren a esas nuevas ideas, a nuevas perspectivas, posibilidades, pienso que se les abre ese mundo más, ¿sí? Y desde allí son más capaces de innovar, de resolver problemas de manera más creativa y pienso también que tener esa capacidad de liderar con agilidad en entornos cada vez más complejos y dinámicos, que pienso que es una competencia más demandada hoy en día. Y algo que me parece también súper chévere que mencionabas, incluso que te lo recomiendo, en los procesos que acompañan de potenciar el talento es rodearse de mentores, como tú mencionabas. Pienso que ese aprendizaje continuo es esencial para el desarrollo profesional y personal de cualquier líder que quiera fortalecerse en este camino. Pienso que rodearse de mentores y líderes inspiradores que puedan de alguna manera ser referente para nosotros de ese camino que ellos ya transitaron y que nosotros también queremos transitar, pues va a ser para nosotros supremamente poderoso y ganador porque nos pueden ofrecer orientación, retroalimentación constructiva, tips, lecciones aprendidas, apoyo, ayuda, y a su vez pues también va a contribuir para que nosotros desarrollemos esas habilidades que queremos desarrollar como líderes, superar desafíos y finalmente pues alcanzar nuestro máximo potencial. Esto es súper interesante, esas fortalezas y da mucho para hablar y conversar. Y ahí quiero aprovechar y hacerte otra pregunta. Tú eres líder, has acompañado procesos de liderazgo o de desarrollo de liderazgo de otras personas. ¿Cuáles son esos principales retos y desafíos con los que te has encontrado? ¿Cierto? Yo pienso que un líder nunca es producto terminado, está en constante evolución frente a nuevos retos, personas, equipos. Y pienso que el liderazgo es ese ejercicio dinámico y adaptativo de cara precisamente a esas circunstancias y a cada momento. Pero en fin, ¿cuáles son para ti esos retos o desafíos que has enfrentado como líder o que también has visto en otros líderes que han tenido que afrontar? Te voy a compartir primero, Diego, los que yo he vivido y que creo que han sido muy movilizadores. Y uno tiene que ver cómo poder acompañar los temas motivacionales de las personas, porque finalmente la motivación es un aspecto individual, pero desde el liderazgo puedes monitorear o maniobrar ciertos alcances, pero finalmente cada ser humano decide o no decide. Entonces, tener una mirada de corresponsabilidad. Como líder, entregas, pero también el equipo, las personas que acompañan también tienen una corresponsabilidad en las historias que van sucediendo en la organización. Entonces, desde ahí hay un desafío importante en términos de creencias, en términos de desde dónde te estás parando como líder, desde dónde son tus expectativas como líder, también de agradecer mucho lo que va sucediendo en cada proceso. Y otro de los retos importantes que me ha movido también de manera significativa es toda la gestión de las nuevas generaciones versus el momento organizacional, porque entender también sin juicios y sin estigmas
lo que está emergiendo ahora con las personas frente al trabajo, creo que nos hace resignificar también mucho el liderazgo. Y también pensar que no solo se trata de nuevas generaciones, hoy encontramos personas de todo tipo de edades que están buscando un trabajo que les conecte con su propósito, están buscando cómo integrar la vida del trabajo a su vida cotidiana, porque es que no somos seres separados. Yo no llego a la portería de la compañía y me pongo el vestido de la persona que trabaja en esta organización y salgo y vuelvo y me lo quito, no, yo voy con todo mi paquete como ser humano. Entonces, esos nuevos paradigmas que están emergiendo creo que son movilizadores y retadores en cuanto a que nos llevan a resignificar cómo estamos actuando desde el liderazgo. Y sumaría otros elementos de allí de cara no solo pues a mi experiencia directa, sino también a lo que está pasando hoy en el mundo del liderazgo y es los desafíos tan grandes que tenemos como líderes de repensar las organizaciones, porque definitivamente hoy tenemos un contexto mundial, social, económico, político que nos está presentando muchos desafíos. Y si pensamos también en el rol tan clave que tiene una organización en su entorno y en el mundo para transformar lo que le está sucediendo al planeta en estos momentos, creo que nuestra responsabilidad va más allá de gestionar los equipos de trabajo, de acompañarlos, de asegurar resultados. Creo que nuestro foco también es de cómo estamos contribuyendo al mundo. Incluso ahora te mencionaba de esa pregunta de, bueno, ¿qué huella estoy dejando en los otros? Finalmente, el liderazgo nos da una posición y un lugar en donde tenemos un alcance mucho más amplio, alcance para tomar decisiones, alcance para tomar caminos distintos, para direccionar. Y la pregunta podría ir incluso más allá de allí. ¿Cuál está siendo nuestro papel en la transformación de las realidades que estamos teniendo ahora? Y no solamente las realidades globales, las realidades en mi comunidad, en la alianza con los municipios en los que estoy presente, en la co-creación de redes, porque creo que también estamos empezando en una etapa muy valiosa y es cómo vamos formando redes colaborativas de líderes, líderes que se unen para sacar causas comunes que contribuyen distinto a soluciones de necesidades que hoy tenemos presentes. Entonces creo que el reto está en cómo trascender la mirada de liderazgo y cómo también, Diego, llevándolo a una postura también más personal, que a veces pensamos que el liderazgo solo es organizacional, es yo en mi vida, qué postura de liderazgo estoy teniendo frente a todo lo que me rodea. Creería que el desafío está en trascender esa mirada. De acuerdo, Carito, y me gusta mucho eso de trascender esa mirada de liderazgo y considerar el papel del líder en un sentido más amplio y significativo, entendiendo que el liderazgo va más allá del poder y la autoridad, ¿cierto? Creo que se trata de servir a los demás, inspirar a otros, a descubrir y alcanzar su máximo potencial. Pienso que también un líder debe ser un agente de cambio y transformación, donde no solo se conforme con el status quo, sino que desafíe ese status quo y busque nuevas formas de pensar y actuar. Y también, no menos importante, lo mencionaba desde la diversidad, reconocer y valorar la diversidad de talentos. Y ahí aprovecho a hacer mi siguiente pregunta, Carito. Y hablando precisamente de equipos diversos, y cuando hablamos de diversos no es solo por edad, por ubicación geográfica, por género, por etnia, por orientación sexual, sino que podemos encontrar una cantidad de diversidad en los equipos de trabajo. Para ti, ¿qué es importante y representativo, Carito, al momento de liderar equipos de trabajo diversos? Diegui, ese tema es muy amplio y genera mucho tema de conversación también y yo creería que hay un elemento clave y es cómo, primero, para ser un líder que de verdad gestiona la diversidad, aprende a gestionar la propia empatía, la empatía con los otros, porque ahora se piensa de pronto que diversidad es que tengas entonces en tu equipo de trabajo personas de muchas generaciones, personas con orientaciones sexuales distintas, personas de otros países, pero si un líder permanece con un mindset de es que mi equipo debe seguir haciendo lo que yo creo que debe seguir haciendo, va a silenciar las voces del equipo. Y detrás de la diversidad hay un componente muy sutil que es
cómo en medio de la diversidad aparente, que es el cuerpo, el color, la raza, de verdad nos hacemos incluyentes a la diversidad de pensamiento y yéndonos muy a nosotros mismos en nuestros equipos de trabajo. Yo creo que sí, quienes nos están viendo y escuchando y son líderes, piensan en mi equipo es diverso, quizás dirían, no, es que todos son de Medellín, no hay diversidad, o todos son jóvenes, no hay diversidad. Pero si empiezan a ir un poco más allá y empiezan a identificar cómo piensa X miembro de tu equipo, cómo piensa el otro, estamos llenos de una riqueza de diversidad en este momento. Y cuando nos abrimos a conocer esa otra parte de la historia, y a darle voz a las personas desde sus pensamientos, sus creencias, sus puntos de vista y construir la conversación, porque finalmente construir desde la diversidad es permitir voces, voces en los equipos, voces en los comités, voces en en las reuniones e ir construyendo desde las realidades de todos el camino que queremos juntos e irnos sintonizando. Entonces, para mí el elemento fundamental es la empatía y el segundo elemento, Diegui, es el conocimiento de la gente que te acompaña. Cada una de las personas que están en tu camino, llámalo como equipos transversales, equipos directos, cada una de las personas que están contigo tiene un paquete de historia que está marcado por el contexto en donde nacieron, por los aprendizajes que han tenido, por donde estudiaron, por las experiencias, por los privilegios que han tenido. Entonces, todo ese paquete construye percepciones. Cuando nos abrimos a conocer esas historias, nuestro mapa perceptual se vuelve mucho más completo porque ya no solamente estoy parada desde mi visual de líder, de lo que yo creo desde mi propia historia y mi propio aprendizaje, sino que también puedo integrar al otro desde el valor que tiene para que construyamos juntos lo que queremos. Evidentemente, esto es todo un trabajo de conciencia y a veces es mucho más fácil conversarlo y decirlo que hacerlo, porque por otro lado las dinámicas de los equipos generan también sus desafíos, pero yo creo que si somos mucho más conscientes en el día a día, antes de dar respuestas aceleradas, tomar decisiones impulsivas, si nos preguntamos qué hay aquí desde el complemento de la diversidad, podemos crear futuros muy distintos, porque esa también es nuestra labor como líderes, crear futuros posibles. Qué lindo eso, Carito, y quiero resaltar esa relación entre liderazgo, diversidad, empatía y la importancia de conocer a los equipos de trabajo, que pienso que para mí es esencial todas esas variables y, e integrarlas para crear entornos laborales precisamente inclusivos y diversos. Y desde ahí un liderazgo inclusivo reconoce las diferencias y fomenta un ambiente donde cada miembro del equipo se sienta valorado, respetado, reconocido y precisamente la empatía y el conocimiento del equipo son fundamentales para comprender esas necesidades individuales, esas diferencias, esas fortalezas y oportunidades de cada miembro del equipo, potenciarlos y fomentar también esa colaboración, ese trabajo colaborativo. Y pienso que promover una cultura de inclusión, de diversidad, de empatía, pues los líderes pueden aprovechar todo ese potencial de sus equipos y promover un ambiente de trabajo donde todos puedan crecer y desarrollarse. Entonces ahí hablamos, como lo mencionaba ahorita, de esa relación recíproca de beneficio donde todos ganan, ¿cierto? Donde como líder tenemos un equipo diverso y también ese equipo diverso, cómo desde esas diferencias aportan y enriquecen el equipo, el área, los procesos y finalmente al logro de los objetivos de la organización. Carito, otro tema que estamos viendo ahora y sobre todo después de la pandemia son esas nuevas formas de trabajo, ¿sí? Y entre ellas, particularmente el trabajo híbrido y el trabajo remoto, donde hemos visto que hay algunos promotores, otros detractores, en fin, y algunas personas se sienten mucho más cómodas trabajando los 5 días de la semana, yendo a la oficina, otros se sienten más cómodos trabajando desde su casa, desde cualquier lugar del mundo, con las ventajas que el trabajo remoto trae y los desafíos y retos también, y hay otras personas que se sienten más cómodas con ese punto intermedio, ¿cierto? Ese trabajo híbrido donde algunos días pueden trabajar donde quieran, pero otros días van a la oficina y tienen esos encuentros con sus compañeros, líderes, equipos de trabajo de manera presencial
cara a cara, ¿cierto? Em, pero hablando de eso, ¿consideras que esta nueva modalidad de trabajo híbrido, remoto, le ha implicado a los líderes ciertas exigencias, cambios en su estilo de liderazgo, los ha retado a pensar de manera distinta, a adaptarse a estas nuevas circunstancias o a lo que vemos del trabajo híbrido y remoto? De que absolutamente, y han sido desafíos grandísimos porque tampoco estábamos preparados para eso. Por lo menos, bueno, hablando de Colombia, gestionar y acompañar equipos presenciales es muy distinto a cuando ya están de modalidad híbrida. Entonces, yo creo que hay un desafío importante frente a uno, qué piensa el líder, que es la productividad y cómo se mide esa productividad. Y en muchas historias de liderazgo quizás todavía hay una historia más de medición por tareas o ejecuciones o por tiempo laborado, más que por objetivos. Entonces ahí el desafío de nosotros como líderes es, bueno, ¿y cómo se gestiona un equipo de trabajo por objetivos? Otro desafío importante es el tema de la confianza. Y acá esta es una de las grandes conversaciones que tienen los equipos y sus líderes en estas condiciones y es, ¿realmente yo confío en el otro para hacer su trabajo desde diferentes lugares del mundo? Y aquí es muy importante de aquí algo y es que yo creo que no hay soluciones estándar para todos los tipos de equipo, para todos los tipos de organizaciones. Yo creo que ni para todos los tipos de personas. Hay personas incluso que he escuchado que dicen, a mí no me pongas remoto porque yo no soy capaz de ser productiva en mi casa. Por el contrario, personas que te dicen, yo fluyo en mi casa de manera distinta. Entonces creo que un reto también del liderazgo es cómo conoce si esa solución es apropiada para cada miembro del equipo y el momento del equipo. Por eso creo que es un mix de cómo el líder puede leer. Esta es una solución que nos trae ventajas, ventajas competitivas, ventajas también en adquisición y fidelización del talento que son muy importantes ahora con los retos que tenemos en las organizaciones, pero igualmente es, bueno, el contexto de mi equipo, ¿cuál es? Y el de cada uno de los miembros. Y esa es una lectura que antes los líderes no teníamos que hacer. Entonces, por eso es tan importante el tema de cómo el líder lee el contexto para usar la herramienta que emerge, que en este caso son las modalidades híbridas, de la mejor manera posible. Entonces, todas las soluciones pueden funcionar si son leídas en contexto y aplicadas de una manera asertiva. Sí, de acuerdo, Carito. Y pienso que la transición al trabajo remoto y al trabajo híbrido ha cambiado considerablemente la dinámica laboral y ha presentado desafíos únicos en términos de productividad y confianza en el liderazgo. Pienso que el trabajo remoto e híbrido ofrece flexibilidad a las personas para gestionar su tiempo y entorno de trabajo de manera más autónoma. Sin embargo, también esa flexibilidad requiere una mayor disciplina y capacidad de autogestión por parte de los colaboradores. Creo que los líderes deben confiar en sus equipos y en que estos cumplirán con sus responsabilidades, alcanzarán sus objetivos, incluso cuando no estén físicamente presentes, pero también los equipos y las personas deben corresponder a la confianza del líder y de la organización con responsabilidad, disciplina, compromiso, cumpliendo con las tareas y con los objetivos. Y considero que si bien el trabajo remoto o híbrido puede ofrecer mayor flexibilidad, también puede generar desafíos en términos de desconexión laboral y límites entre la vida personal y profesional. Los líderes deben ser conscientes de estos desafíos y fomentar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Esto puede incluir, por ejemplo, establecer horarios flexibles, fomentar el descanso y la desconexión digital, proporcionar recursos para el bienestar emocional y físico de los colaboradores. Pero bueno, ese es un tema también interesante que me apasiona mucho como promotor del trabajo híbrido y remoto. Pero para finalizar esta conversación, Carito, que ha estado bastante interesante porque nos llevamos elementos importantes y potentes para esos líderes jóvenes o para las personas que aún no han empezado a liderar equipos, pero lo que hablábamos ahorita, no necesariamente un líder tiene que tener personal a cargo, sino que también un líder puede ser líder, valga la redundancia, de su propio proceso, movilizar a otros, por ejemplo, a través de proyectos. ¿Qué recomendaciones le darías tú a ese líder joven o a esa persona que aún no ha tenido equipo a cargo?
para que cuando lo empiece a hacer realmente sea un líder que deje huella, que impacte de manera positiva al equipo, que sea un referente, un líder inspirador a los demás? Linda esa pregunta, Diego, porque me pone también a pensar en un tema de uno cómo construye intencionadamente su futuro. Lo primero que recomendaría es, siéntate y hazte la pregunta, ¿yo qué tipo de líder quiero ser? Todos en nuestra vida laboral hemos tenido diferentes modelos de líder, pero ¿cuál va a ser mi declaración explícita de líder? Uno. Dos, ¿cuáles son mis valores fundamentales que yo no pienso negociar? Porque en la vida del trabajo te vas a encontrar con desafíos, con situaciones difíciles, con recomendaciones, con voces que te dicen haz lo uno, haz lo otro, pero es muy importante tener desde el principio claro que no es negociable para ti. Segundo, tercero, hay que acompañarse también de herramientas técnicas de aprendizaje. Entonces, acá es súper valioso escuchar podcasts de líderes inspiradores. Hay miles de recursos ahora de personas que saben, incluso desde la ciencia comportamental, cuáles son técnicas que ayudan a que tengamos equipos eficientes de trabajo, a construir habilidades específicas. Entonces, rodearse también de conocimiento es muy valioso. Rodearse también de mentores, personas que de acuerdo a tu declaración, tú pienses, yo me quisiera acompañar de esta persona porque tiene prácticas que para mí son relevantes y voy a poder tener un buen crecimiento. Y por último, no frustrarse en el camino, porque mira, tener X años de experiencia no significa ser un buen líder. Y a veces también hay un paradigma, sobre todo para las personas jóvenes, que te dicen, bueno, pero es que no estás muy preparado para ser líder porque estás muy joven. Yo creo que esa historia no hay que creérsela, porque definitivamente lo que hace tu capacidad de liderazgo es tu capacidad de conciencia, tu capacidad de aprender y tu capacidad de ir evolucionando con el tiempo. Entonces, aquí el aprendizaje está abierto y hay muchos recursos desde lo personal, desde lo colectivo que pueden ayudar a construir especialmente una historia intencionada de liderazgo para ti mismo. Entonces, recomendaría estos recursos. Y por último, se me pasaba algo muy importante y es, Diegui, acostumbrarnos a pedir feedback. A veces los feedbacks son más asociados a periodos de desempeño de las compañías. Acostúmbrate a pedir feedback, feedback de tus pares, de tus compañeros, cómo me estás viendo, porque en esa medida puedes ampliar tus zonas ciegas y en esa medida también puedes empezar a trabajarte a ti mismo. Sí, eso es súper importante, Carito, porque me ha pasado en algunos procesos que he acompañado que las personas no tienen esa conciencia y como su propio observador y el observador de otros, de cuáles son sus fortalezas y oportunidades, ¿sí? Y cuando tienen como la posibilidad precisamente de autoconocerse y de recibir feedback de otros, empiezan a identificar aspectos de su vida y de su ejercicio como líderes que pasaban desapercibidos o que ellos creían que no tenían. Y es muy lindo cuando empiezan a identificar esas fortalezas y esas oportunidades, porque al hacerlo consciente y volverlo presente, pueden trabajar sobre ello para potenciar su desarrollo, ser mejores líderes e impactar de manera positiva al equipo. Carito, excelentes esas recomendaciones y con ellas quiero ir cerrando esta conversación recogiendo también elementos que hemos abordado, tales como Caro,
con esto, entonces cerramos este podcast que de verdad me ha parecido maravilloso, espectacular. Sea que quienes nos están escuchando y viendo también comparten esta opinión. Nos llevamos muchas herramientas y de verdad esa invitación para que seamos mejores líderes, que sigamos cultivando ese estilo nuestro de liderazgo, tener ese liderazgo al servicio de los demás, que sea un liderazgo inspirador. Entonces, Carito, te agradezco muchísimo realmente por este espacio, por todos estos aprendizajes y bueno, también me gustaría y te invito que compartas cuáles son tus redes sociales o las personas cómo podrían contactarte para que puedan tener contigo esos espacios poderosos como coach, mentor y psicoterapeuta. Diego, a ti muchas gracias por invitarme a este espacio, lo disfruté muchísimo y espero que también todas las personas que nos escuchan y nos ven también lo hayan disfrutado. Quienes quieran ponerse en contacto conmigo pueden estar a través de LinkedIn, mi LinkedIn es Carolina Botero Espina, o también a través de Instagram, @habitarteser, que es donde ya es mi cuenta de todos los procesos terapéuticos, de coaching y de mentoría. Carito, súper, mil y mil gracias. Y bueno, espero tu regreso para que personalmente ya cara a cara o nos tomemos un delicioso café, nos tomemos un delicioso chocolate o nos tomemos un delicioso pisco, ya que vienes desde Perú. Carito, nuevamente mil y mil gracias. Que la Gracias a gente pueda ti. seguirte, a ti, que la gente pueda seguirte en redes sociales y puedan ponerse en contacto contigo. Les reitero, Caro, un excelente ser humano y profesional. Y bueno, con esto cerramos nuestro video podcast y los espero en el próximo que estaré publicando en los siguientes días. Y bueno, espero que me sigan con todos estos video podcasts, estos invitados tan especiales. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Gracias, mi Caro. Chao, gracias, Diegui.